Hola alumnos, ¿cómo están? Esta clase, hola alumnos, ¿cómo están? Esta clase es para reemplazar la clase del 10 de junio que por alguna circunstancia no se grabó, problemas de Teams, y espero poder resumir y explicar todo lo que vimos en esa clase, tal vez incluso un poco más. Voy a partir mostrándoles en una clase ideal, ustedes plotearían o imprimirían un plano y trabajaríamos sobre el papel en una clase presencial. Les quería mostrar este plano antiguo, hecho a mano. Es una copia de un plano hecho a mano. Ahí hay un camino con sus curvas de nivel. Y a partir de ese camino con las curvas de nivel, se construyó un perfil longitudinal. Así que ustedes, aunque lo hagan a mano, pueden lograr buena letra como esta. Algo estético. Otro plano más. Este ya no está hecho a mano. Pero esto es lo que nosotros haríamos. Yo les entrego un plano y ustedes lo plotean o lo imprimen por partes y después lo pegan. Aquí en esta parte se nota bastante la separación entre la curva 120. Hay dos curvas, la 125 y las curvas que están en amarillo son las más delgadas, 130. Ahí habría que medir con una regla en el papel y sacamos toda la información. Si tienen la oportunidad de imprimir o plotear, háganlo. Si no, vamos a trabajar, como les he enseñado antes, sobre el PDF escalado en nuestra pantalla al 100% o como ustedes lo tengan configurado para que simulemos el papel. Bien, la clase que vimos el 10 de junio fue sobre información obtenida a partir de las curvas de nivel. Y una de la información que podemos obtener es la pendiente del terreno. Y aquí repasé el concepto de pendiente. La pendiente ya la habíamos visto antes cuando vimos que es una forma de referirnos a la inclinación que tiene un terreno. O cualquier objeto puede tener esta inclinación. Inclinación respecto al plano horizontal. Esta inclinación se puede medir en un ángulo de elevación, en una proporción, 1:2, 3:2, 1:1, cuando representamos taludes sobre todo, o en porcentajes. Y cuando se representan porcentajes, hablamos de pendiente. La pendiente responde a la pregunta de ¿cuál es el desnivel a 100 metros de distancia horizontal? Cuando hablamos de pendiente nos referimos del desnivel a 100 metros de distancia horizontal. Horizontal. Aquí partimos con un ejemplo donde teníamos los puntos A y D con una distancia horizontal de 3.172 y un desnivel, diferencia de altura, de 2 metros. Entonces yo me tengo que preguntar, si esta inclinación continuara, ¿qué pasaría a los 100 metros de distancia horizontal? Y aquí se produce un triángulo que tiene la misma proporción del primer triángulo y donde su distancia horizontal vale 100. Y por igualdad de triángulos yo puedo despejar. Puedo decir
que la distancia horizontal pequeña es a la distancia horizontal mayor, como el desnivel pequeño es al desnivel mayor. Triángulo más pequeño y el triángulo más grande. O puedo decir que esta distancia es a este desnivel en la igualdad, como esta distancia es a este desnivel. Y despejo en este triángulo. Y el desnivel, bueno, multiplico cruzado y divido por el que está en diagonal, me da 63,05. Ese es el resultado. Este valor no lo teníamos porque esa era nuestra incógnita. Es la pregunta que tenemos que responder. ¿Cuánto es el desnivel a 100 metros de distancia horizontal para este caso? Regla de 3 y me dio 63,05. Por lo tanto, la pendiente que se anota como I%, es igual a 63,05%. Es una pendiente bastante grande. En proyectos generalmente se trabaja pendiente hasta el 10%, en proyectos viales, pero en minería estas pendientes son normales. Entonces, esto que estoy despejando, que aquí llamo desnivel, como este desnivel es el desnivel a los 100 metros, voy a hacer de nuevo eso. Como este desnivel es el desnivel a los 100 metros, estoy hablando que ese desnivel va a ser la pendiente. Ese desnivel que despejé. El 100 siempre va porque va a ser el desnivel a los 100 metros y el 100 multiplica al desnivel que tengo como dato. Entonces, de esto obtengo una fórmula. La pendiente va a ser igual al desnivel por 100 dividido por la distancia horizontal, que son todos los datos que están allá arriba. Si tengo un desnivel y la distancia, puedo obtener la pendiente. Y queda dada por esta fórmula. Puedo hacer la regla de 3 o puedo ocupar la fórmula directamente. Hay varios ejercicios de esto en la guía que les subí hace bastante rato ya, de los recursos de aprendizaje, que es la guía que tiene la institución, pero yo solamente corté la parte que vamos a usar sobre planos y pendientes. Y aquí, si ustedes ven en estas páginas, en la 16, incluso desde antes, está el concepto de pendiente, determinación de la pendiente. Y aquí está, a través de la fórmula. Y dice que es igual al desnivel. Aquí en vez de hablar de delta H, hablan de DFN. En realidad esa es una sigla que yo no usaría, yo usaría desnivel. El desnivel entre A y B por 100 dividido por la distancia entre A y B. Esa es la pendiente entre A y B. O sea, la misma fórmula que tengo acá. Desnivel por 100 dividido por la distancia. El desnivel también se puede obtener de la diferencia de cota. ¿Qué es el ejercicio que estamos haciendo con las curvas de nivel? Aquí vienen explicaciones, desnivel positivo, desnivel negativo,
Y hay varios ejercicios con cotas si ustedes quieren practicar. Aquí hay un ejercicio que lo voy a copiar. A ver. Ya. Entonces vamos a decir acá un ejercicio 2 para explicar el desnivel. Tengo cota de A igual a 150, cota de B igual a 153.78. La distancia horizontal entre A y B es de 250.00. Con estos datos también tengo desnivel y distancia, igual como el ejercicio anterior. Y lo que me piden es la pendiente de A a B. Hay otra sigla que yo les enseñé que era esta. El I%, porque así aparece en el manual de carreteras por lo menos, de A a B. Ya, tenemos la fórmula, esta de acá. Entonces, tenemos que obtener el desnivel primero entre A y B. Si les cuesta imaginarlo, por mientras voy a dejar los resultados acá al lado, dibujo el triángulo. A está más abajo que el punto B, igual que el ejercicio que está acá. Aunque el triángulo es mucho menos inclinado. Entonces la cota de A es 150.000. Y acá arriba tenemos el punto B con la cota 153.78. 0. Entonces, de A a B, el desnivel es positivo, voy subiendo. Por lo tanto, para sacar esta diferencia de altura, que es positiva, tengo que restar la cota de B menos la de A. Esto ya lo hemos visto en ejercicios anteriores. Si lo hago por lectura, ¿se acuerdan que era A menos B? Y si lo hago por cotas, B menos A. Bueno, al restar estas dos cotas, el desnivel que voy a obtener es de 3.780. 153.780 menos 150 es esta diferencia. Esa de ahí. Y la distancia ya la tengo acá. 250.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es el desnivel en 100 metros? O sea, más o menos por aquí. ¿Puedo hacer la regla de 3 o aplico la fórmula directamente? Y por ciento es igual al desnivel 3.780 por 100 dividido por la distancia horizontal. Resuélvanlo. A ver si llegamos a lo mismo que llegaron en los apuntes. Se puede usar una calculadora normal, no tiene por qué ser científica. Aunque yo tengo aquí una científica, pero se puede usar una normal. 3.180 por 100 dividido en 250. Da ese valor. Generalmente las pendientes se representan con 1 o 2 decimales, por eso aquí está aproximado. Entonces efectivamente es 1.5%. Acá, en vez de sacar el desnivel aparte, pusieron la fórmula de desnivel acá arriba y les dio el mismo resultado. Ustedes deciden cómo hacerlo. Si primero dibujando para no equivocarse en que el desnivel que anoten esté en signo negativo y sea positivo, o al revés. Expresado de otra forma. Ya. Luego de esto, ¿qué vimos en la clase? Las curvas de nivel. Vimos esto de acá. Después voy a cambiar el orden, voy a mover esta imagen arriba y se las voy a enviar de nuevo para que lo vean en orden. Curvas de nivel. El ejemplo que les di era de un plano que tengo en Civil 3D con varias curvas de nivel y les quise demostrar que la distancia entre las curvas de nivel representan la inclinación en el terreno. Y lo hice con estas dos curvas, entre la 1022 y 1024. Medí la distancia que hay en dos puntos A y B y la distancia que hay entre otros dos puntos A2 y B2 entre las mismas curvas, o sea, donde el desnivel es el mismo. La curva que tengo acá abajo es la 1022 y la curva que tengo acá arriba es la 1024. Por lo tanto, como cada una representa cota, la diferencia entre estas dos cotas es de 2 metros. Ese es el desnivel. La fórmula dice que para calcular la pendiente necesito la distancia horizontal. Y yo les expliqué que lo que estaba midiendo sobre este plano en Civil 3D era la distancia inclinada. Tracé una línea entre estos dos puntos. Esa línea, si es que voy a propiedades, me está dando una distancia de 4.780.
Pero esa distancia no es una distancia horizontal, porque uní un punto en esta curva con un punto sobre esta otra curva. O sea, como aquí hay una inclinación, esa distancia me quedó inclinada. Aquí aparece que el incremento de z es de 2 metros. Si yo veo esto en 3 dimensiones, aquí se ve como si fuese una distancia horizontal. De hecho, si la mido sobre el papel es una proyección horizontal. No hay una maqueta en 3 dimensiones. Si esta distancia yo la midiera sobre el papel, sería una distancia horizontal. Si la mido sobre AutoCAD y las curvas de nivel vienen con cota, esta distancia me va a quedar inclinada. Voy a mirarla de frente. Y ahí puedo ver claramente que es una distancia inclinada. Ahí está vista desde arriba y ahí está vista desde en forma frontal o de perfil. Pero lo podemos resolver. Si tengo la distancia inclinada y tengo el desnivel, puedo obtener la distancia horizontal. ¿Cómo? Pitágoras, este señor que nos resolvió la vida. La distancia inclinada sería mi hipotenusa, el desnivel uno de los catetos, y la distancia horizontal la que tengo que resolver. Hipotenusa al cuadrado igual a la distancia horizontal al cuadrado y mi otro cateto 2 al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Despejo. Aquí la distancia horizontal pasó a un lado de la igualdad. Invertí los signos y me queda que la distancia horizontal es igual a la resta de los catetos al cuadrado y obtengo la raíz y eso me da 372. Ojo, la hipotenusa siempre es la mayor de las distancias y los catetos van a tener un valor menor. Siempre. 3.172 es menor que esta distancia. Si esto vale 2, sí, el resultado aparentemente está bien. Ahí están las cotas, la cota de B, la cota de A, tal como lo puse en el ejemplo anterior. Obtengo este desnivel. Y ahora que tengo el desnivel y la distancia horizontal, recién puedo calcular la pendiente. Oh, no está calculada. Calculémosla inmediatamente. Y por ciento va a ser igual al desnivel, que son 2 metros, por 100, dividido por la distancia horizontal, que es 3.172. ¿Cuánto me da eso? Calcúlenlo. Voy a volver a escribir este valor que quedó desplazado. $63,05%.
63.1. Que es bastante. Es bastante para topografía, pero no para minería. Esa fue con esta distancia inclinada, la que medí entre las dos curvas en este sector de acá, donde las curvas están más cerca. Después la volví a medir acá, donde las curvas están más separadas, y me dio 4.780. Con esa distancia inclinada, hice el mismo procedimiento, calculamos la horizontal por Pitágoras, dio 4.341, y despejamos la pendiente y dio 46.1. O sea, tengo que la pendiente de A a B, positiva porque voy subiendo hacia acá, es 63.1. Y en este sector es 46.1. ¿Qué puedo sacar como conclusión? A mayor separación entre las curvas, ¿cómo es el desnivel? A mayor separación entre las curvas de nivel que se proyectan en el plano, la pendiente es menor. Si las curvas de nivel están más juntas, la pendiente es mayor. Hay mayor inclinación en el terreno. Voy a demostrarlo con una aplicación que hay acá en Civil. Para medir pendientes. Ahí la pendiente dio 45.8. No estoy pinchando justo los mismos puntos, por eso no me va a dar igual. Aquí dio menos 65 porque lo hice de B hacia A. Pero si lo hago de A hacia B, me da positivo. Entonces, es muy importante indicar si la pendiente la estoy calculando de A a B o de B a A. De PR1 a PR2, PR2 a PR3. De E1 a E2, E2 a E3. Ahí hay 43%. Veamos estos sectores donde las curvas están más separadas. Ahí es solo de 13%. Y donde las curvas están muy juntas, 193%, se pasa del 100%, o sea, más allá de 45 grados de elevación. Esta interpretación de las curvas de nivel sirve para hacer proyectos. Un proyecto vial, por ejemplo, no se traza en sectores donde las curvas me demuestran que hay demasiada inclinación del terreno, demasiado porcentaje. Los proyectos viales se trazan en sectores donde las curvas están más separadas, porque significa que voy a tener que mover, cortar menos terreno, invertir menos en túneles o en puentes. Y por ahí les di un ejemplo de Farellones. Eso recuerdo. Curvas Farellones. Se lo puedo encontrar así.
Entonces, para llegar a Farellones, no se traza una línea recta de un punto hasta acá, porque la inclinación es demasiada, sino que se va siguiendo las curvas de nivel, pero la separación entre las curvas de nivel tiene que ser bastante amplia, no una línea recta. Si este proyecto yo lo tratara de hacer un camino para llegar a la parte más alta de este cerro, tendría que tal vez ir subiendo de esta forma con la pendiente. Ahí tengo 13%. Lo más separado posible la distancia entre las curvas. Si la trazo después de acá hasta acá, no me sirve porque tengo 40%. Entonces la idea, por eso va quedando en zigzag. De ahí tengo 11%, después de ahí hay 12%, después voy de aquí, imagínense, lo más separado posible, ahí tengo un 5%, después llego al plano de acá. Y voy subiendo el camino, manteniendo las distancias entre las curvas de nivel, y no una línea recta que va a significar una pendiente imposible de subir, por lo menos para un vehículo. $36%. Puede que no parezca mucho, pero para un vehículo sí. Bueno, ese era un paréntesis de por qué me sirve reconocer o interpretar las curvas de nivel en la pendiente que tiene un camino. En el proyecto que yo les di, tienen que obtener pendientes con las cotas de los puntos y también pueden ser entre las curvas, depende de los puntos que ustedes hayan trazado en el proyecto de la evaluación 3. Ya. Eso es pendiente para las curvas. Lo otro que aprendimos fue interpolar una cota a partir de las curvas de nivel. Para esto yo abrí el plano de Suiza 2, que ustedes ya tienen en su poder. Este plano que trabajamos para propiedad minera. Ahí está. Voy a dar vuelta para donde corresponde. Y nosotros necesitamos obtener para las pendientes la distancia horizontal que corresponde. Necesitamos trabajar con las pendientes con la distancia horizontal real, porque es la proporción que hay entre la distancia horizontal y el plano vertical y el desnivel. Esta distancia, si es que ustedes la miden en el plano, nos va a dar una distancia en centímetros o milímetros. Así que tienen que tener el plano a escala para que puedan resolver a cuánto equivale esa distancia en papel que está en centímetros a una distancia en metros en distancia real. Pero para este otro caso, para interpolar las cotas a partir de las curvas de nivel, no necesito que la distancia sea la distancia real. Aquí lo puedo hacer con la distancia de papel. Porque lo que crece, aquí para interpolar estoy trabajando con proporciones.
Así que este proyecto lo hicimos con distancia papel. Yo medí sobre este plano, medí en la pantalla, lo saqué un imprimir pantalla, lo copié aquí en este Paint, puse la regla aquí encima y la distancia de A a B me dio 6,3 centímetros. Y la distancia de A al punto B1 me dio 2,5 centímetros. ¿Qué pretendemos obtener? La cota de B1. En este plano nunca me dieron la cota de B1, porque no me la pedían. Me pedían solamente las coordenadas de B1. Pero si voy a terreno y quiero saber más o menos a qué desnivel está, cuánto tengo que recorrer, subir, bajar, si tengo que llevar una yegua o una moto o lo que sea para llegar al terreno, necesito la cota. La puedo obtener del plano, interpolando. Hago mi triángulo, lo dibujo. Ese punto AB puede estar en cualquier parte de este dibujo, siempre y cuando pase por el punto B1. Yo puedo dibujar una distancia de esta forma. Ahí paso por la curva A y por la curva B y además por el punto B1. Si tuviera más curvas acá, también la puedo dibujar de esa forma. O de esta forma. Ahí me va a cambiar el valor de mi distancia, pero va en la misma proporción que está separada la curva 600 de la curva 800, va a estar separada el punto B1 de la curva 600. Cualquiera. Solamente tiene que cumplir con que pase por el B1. Yo dibujé esa línea de color rojo que cumplía con empezar en la curva 600, terminar en la curva 800 y pasar por B1. Las distancias que se miden es la distancia mayor. Acá le puse A y B. Yo inventé que hay un punto A y un punto B ahí para graficarlo, pero ustedes pueden ni siquiera poner una letra acá, solamente trabajar con las distancias. Y la otra distancia que se mide, siempre les recomiendo que lo hagan desde la curva más baja. Desde la curva de cota más baja, miden hacia el punto B1 para simplificar el cálculo. Se puede hacer desde la 800 a B1, pero ahí van a tener que empezar a restar. Mejor háganlo siempre desde la menor hacia el punto que están calculando la cota. Dibujo el triángulo. El punto A tiene cota 600 y el punto B tiene cota 800. Por lo tanto, el desnivel, la diferencia entre las dos curvas es de 200 metros. La distancia entre A y B, la distancia mayor es de 6,3 centímetros. Por ahí alguien me dijo, pero escribámosla en metro, profe. Si la escriben en metros o la escriben en centímetros, va a dar el mismo resultado. Si quieren lo comprueban. Esto solamente se puede hacer para interpolación de curvas de nivel, no para pendientes, repito. Aquí da lo mismo. Ya, pero lo anotamos en 0,063. Y la distancia más pequeña, 2,5 centímetros, ahí lo anoté en metros, 0,025. Y hago la proporción. El desnivel que estoy buscando entre este de acá, esta es mi incógnita, ese desnivel es mi incógnita, va a ser igual a esta distancia como este desnivel es a esta distancia. También lo puedo haber anotado de otra forma. Puedo haber dicho
que mis distancias, el 0.025, esa es la distancia mayor, 0.063, como el desnivel pequeño que estoy buscando, X, es el desnivel mayor. Entonces aquí tengo el triángulo pequeño y aquí el triángulo más grande. Con ambas proporciones llego al mismo resultado. Multiplico 200 por 0.25 y lo divido por 0.063. Estos se multiplican y se dividen. Y este es el desnivel que me da. Ese desnivel es real. Si de aquí a aquí hay 200, de aquí a aquí hay 79.365. Pero yo necesito la cota, no el desnivel. Si esta cota es 600, le sumo ese valor y me va a dar la cota de B1. Voy a hacer en esta oportunidad el triángulo más pequeñito. Entonces a 600 le sumamos los 79.365 que resolvimos y me da la cota que hay acá, 679.365. Ya resolví la cota de B1 por interpolación. De medir en papel. Si lo hiciera con la distancia real me daría lo mismo. A ver si tengo por ahí este plano en AutoCAD. Suiza 2. Ahí está. Este plano lo obtuve a partir de un PDF. Por lo tanto, las curvas de nivel están, creo que en proyección plana. Vamos a revisar al tiro. Propiedades, tiene cota 0. La elevación es 0 y la elevación de esta otra también es 0. Por lo tanto, la distancia que me va a dar no va a estar en 3 dimensiones. Voy a crear una línea parecida a la otra, no me va a quedar exactamente igual. Veamos. Creo que es un poco más inclinada. Pero no pasa por B, tiene que pasar por... Ahí. Ya. Y esto sí estaba en distancia real. Si yo mido
entre vértice B1 y B2 me tiene que dar aproximadamente los 1000 metros. Da un poco más porque no pinché justo, pero ahí hay 1000 metros. Sí, 1000 metros. ¿Y cómo sé que no está en 3 dimensiones? Aquí lo selecciono. Visor de objetos. Hay un punto de basura ahí que no me permite ver. Voy a seleccionar solamente esas curvas. Ahí está. Visto desde planta y visto de frente, está en un solo plano. No está en 3 dimensiones, así que es una distancia horizontal. Ya, distancia. $334,764. 6,5 si la aproximo. Y la otra distancia, 132,278. ¿Qué serían estas distancias? Muy bien, entonces hago la regla de 3 ahora con esas distancias. A ver, ¿dónde copio esto para que no moleste? Ya estaba hecho. Pero había hecho la diagonal de otra forma. Un poco menos inclinada. Y las distancias habían sido 334,671 y 132,690. Y volví a hacer la regla de 3 con los 200 metros y el desnivel dio 79,296. A ver, con estas distancias que medí nuevamente. Aquí arriba va la distancia menor. Y acá abajo la distancia mayor. Y si despejo,
tenemos que se multiplica cruzado, 200 por 132.278, dividido por 334.765. 7902. Ya, y ahí las diferencias del desnivel que obtuvimos, que hay 79.296, son de medir en papel a medir con directamente desde AutoCAD. Si mido directamente de AutoCAD, en realidad puedo lograr mucho mayor precisión que la vista que puedo lograr en el papel. Pero en términos de pendiente ahora, o sea, en términos de calcular la cota, voy a tener una diferencia de más o menos, aquí me dio 36, aquí me dio, sí, más o menos 5 centímetros. Me voy a quedar con las que ya estaban trazadas porque están dibujadas. Y quedó como tarea que hicieran lo mismo, pero con el punto B2. Este punto. Esta es la curva 800 y esta es la curva 1000. Y si quieren, me dicen cuál fue su resultado para comparar y ver que lo hicieron bien. Pero aquí ya está el resultado. El resultado de la cota de B2 es 987695. Muy bien, chicos, esa fue la clase que no quedó grabada, pero sí hicimos. Y con esto ya tienen todo completo los que no se pudieron conectar para trabajar en su informe. Nos vemos en la clase del próximo miércoles. Que estén muy bien.